Columbus y con Miguel Villalobos conversamos de ese tema. Ahora me toca conversar con Juan José Díaz Dios, a quien por supuesto le agradezco por estar aquí. Gracias. Juliana, siempre es un gusto. Buenas noches. Cuando anuncié que iba a estar usted aquí en vivo en el estilo Juliana, me decían, no, imposible, si es de Fuerza Popular y allí todavía no te levantan el veto. Usted no tiene, digamos, ningún reparo en estar sentado, en todo caso no tuvo que consultar mucho para venir. No, gracias a Dios. Para mí es un gusto, un honor estar en tu programa y yo creo que lo del veto puede ser algún malentendido. En fin, yo espero que próximamente más compañeros de mi bancada, de mi partido, o los nuevos congresistas que están ingresando, los puedas entrevistar y los puedas conocer. Sí, seguramente de eso se trata, ¿no? Así es la política, así es el periodismo también. Así es la democracia, además. Ustedes como periodistas juegan un rol más que importante. No sería bueno para la democracia que solamente nos entrevisten quienes nos van a preguntar lo que queremos. Así que por ese lado felicito tu programa. Estamos muy cómodos, pero permíteme sí decir algo que es muy cierto. Tenemos ya ahora todos los peruanos, y acabó la campaña, no solo que felicitar al señor Pedro Pablo Kuczynski como presidente virtual, presidente electo, ¿no? Prácticamente estamos esperando ya nada más la proclamación del Jurado Nacional de Elecciones, sino de repente explicar lo que será el rol de Fuerza Popular, porque mucho se habla con 73 congresistas, o el haberse dicho que vamos a hacer oposición. Algunos pueden creer que la palabra oposición significa oponerse o ser una piedra, un obstáculo en el camino de lo que quiera hacer el próximo presidente. Qué bueno que plantee ese tema, porque a eso iba el inicio de esta entrevista, ¿no? A que usted trate de explicarnos, sí, o en todo caso de decodificarnos, ¿a qué se refiere Keiko Fujimori cuando dice nosotros vamos a hacer una oposición responsable? Porque esto puede ser interpretado de 10.500 maneras. El término oposición es un término que en realidad se acuña en el derecho constitucional, y en Inglaterra, por ejemplo, se habla de la leal oposición. Es como un amigo que te acompaña, que te dice cuando te estás equivocando, pero cuando lo estás haciendo bien te da el soporte necesario. Lo hemos hecho con Ollanta Humala, y Josué, con quien vas a estar en unos instantes, lo va a poder confirmar. Y sin lugar a dudas lo haremos con Pedro Pablo Kuczynski, pero oposición obliga de alguna manera a no hacer pues un cogobierno, que es algo de lo que se viene también sugiriendo, que deberíamos aceptar hacer un cogobierno con Pedro Pablo Kuczynski, y eso no es correcto. En una democracia siempre es bueno que haya un contrapeso, Pero lo de cogobierno, la posibilidad, por ejemplo, de que el premier o la premier del gobierno de Pedro Pablo Kuczynski sea fujimorista, es algo que, digamos, fue planteado, recomendado por analistas, politólogos, porque hoy mismo Carlos Brus, aquí en RPP, a través de una llamada telefónica, cuando le consultaron esto, dijo que ni siquiera lo habían planteado, que ni siquiera se había hablado al interior de Peruanos por el Cambio. Te lo digo porque efectivamente hay muchos analistas que están señalando esa posibilidad y no es correcta. Hay una razón de ser de que exista un partido de oposición. Ya Pedro Pablo Kuczynski tiene, creo yo, un montón de problemas ahora con sus aliados. Dios quiera, y eso ha sido parte del mensaje de Keiko, y lo he recogido yo también en una declaración. Ojalá que quienes han promovido su candidatura, ahora no digan, no, yo solamente voté en contra, no. Los que han promovido su candidatura se comprometan a ayudarlo, más incluso que nosotros desde nuestra posición de oposición. Pero una cosa es ser aliado y otra cosa es colaborar con alguien, con un equipo, jugártela por una alternativa en un momento donde hay dos candidatos y evidentemente Acuña lo hizo como aliado. Y así podemos ir haciendo un recordaris y probablemente lleguemos a una coalición de partidos políticos, movimientos versus Keiko Fujimori. Entonces, pero lo importante es esto, no son 73 congresistas que van a colaborar con el Perú. El Perú en este momento va a ser liderado y esperamos, yo recuerdo mucho, miles de veces yo reclamaba que Ollanta Humala se asuma el rol de presidente de la República y nos lidere. Hoy día ha declarado Pedro Pablo Kuczynski que para él la prioridad va a ser seguridad ciudadana, y lo aplaudo, pero ojalá que no sea pues flor de un día, como Ollanta Humala, que anunciaba que iba a presidir estos consejos de seguridad ciudadana y lo hizo una sola vez y luego nunca más. Bueno, pero ayer conversando aquí con Gino Costa de ese tema de seguridad ciudadana, que además es algo en lo que se tienen que poner a trabajar ya ahorita para empezar a ejecutar, ni bien lleguen a Palacio, él dijo que efectivamente muchas de las cosas que se han prometido y que figuran en el plan de gobierno de Peruanos por el Cambio se pueden llevar a cabo sin ningún problema y sin depender de aquellas reformas que tengan que pasar por el Congreso de la República, más allá del tema presupuestal, donde obviamente el Congreso tendrá que determinar si le dan esa inyección de plata
al gobierno o no, y ahí van a ser los fujimoristas, ustedes, bueno, usted ya no va a estar, pero Fuerza Popular, sí, quien tenga la última palabra. Yo creo que Gino Costa se equivoca cuando cree, en todo caso, que no va a haber o sea, cada poder del Estado tiene un rol. Y evidentemente la reforma del Estado que hace falta, por ejemplo, para combatir la inseguridad ciudadana, lo decíamos en esta casa antes, no es solamente un tema de quién va a ser el ministro del Interior. O sea, se necesita que el presidente asuma el liderazgo para hacer reformas en el Poder Judicial también, por ejemplo. Entonces, y pasa, quiera o no quiera el señor Gino Costa, por el Congreso. Y el Congreso, por lo menos estos 73 congresistas, si es que las reformas consideramos nosotros son buenas, son provechosas para el país, nos van a traer mejor calidad de vida, evidentemente que se van a apoyar. Eso te lo puedo decir sin pedir ningún ministerio, ningún cargo a cambio. Pero seguramente en el... Lo cual no significa que discrepemos, ¿no? En el gabinete que arme Pedro Pablo Kuczynski va a haber algún fujimorista o algunos fujimoristas. No lo creo. No lo creo, o en todo caso... Que no es necesariamente eso decir sí, aquí hay un cogobierno. Sí, pero podría darse a entender. Creo que lo mejor sería que no se dé. ¿Tampoco lo aceptarían en Fuerza Popular? Digamos, bueno, una invitación para que alguno de ustedes represente... Es que no es el rol que corresponde. ¿Cualquier cartera? Como te insisto... Nos toca hacer oposición leal, una oposición que le diga al gobierno cuando se equivoca. ¿Cómo podríamos hacerlo si estamos compartiendo un gobierno que además el pueblo nos ha dicho que todavía no? El pueblo ha elegido, nos guste o no nos guste, por eso la democracia, que el que gobierna, el que tome las decisiones, el que lidere, sea PPK. Okay. Todavía no Keiko. Sí, señor Díaz Dios, pero uno lo escucha a usted, yo lo escucho a usted y digo, caramba, o sea, qué bacán que tengan las cosas claras y que entiendan perfectamente que aquí hay un objetivo, que es el país, sí, que hay dos situaciones que son prioridad para el ciudadano, el elector que dijo, yo quiero votar por tal o cual, porque me interesa que se trabaje ya, ahorita, en el tema de la inseguridad y de la lucha contra la corrupción. Pero si uno regresa a lo que sucedió hoy, cuando Keiko Fujimori se presenta reconociendo su derrota con todo el equipo de los congresistas que van a estar en el próximo Parlamento, pues no dejó esa sensación y tampoco se mostró con esa apertura, con ese aire solidario de quien quiere colaborar, porque habló hasta de promotores del odio. Y tengo aquí la transcripción. No puedo dejar de mencionar que en la segunda vuelta se sumaron a nuestro opositor el poder político de este gobierno que se va, el poder económico y el poder mediático que buscó y logró despertar odios y fanatismos. Lo único que está haciendo es marcando todavía más así con resaltador amarillo fosforescente este divorcio que hay en el país, porque hay una mitad y un poco más que ahora está con PPK y hay un poco menos de la mitad que está con Fuerza Popular. Pues mira, no podemos estar todos los programas probablemente de acuerdo con un discurso que haya dado Keiko en esta oportunidad, pero tiene algún sustento. O sea, no podrán negar que estas campañas de Nueva Keiko no eran un tema simplemente, no una postura. Hubieron agresiones, mentiras, insultos y muchos excesos. Es verdad, cuando hay una campaña ambas partes a veces cometen algunos excesos o se dan frases infelices. Pero se tuvo que afrontar todo eso. Se tuvo que afrontar una Keiko Fujimori debatiendo no con los técnicos o con el propio Pedro Pablo Kuczynski, sino debatiendo con ministros. Entre otras cosas que francamente ya, tiene razón, volteemos la página. Ya tenemos un presidente virtual, lo cual, te repito, no significa que Keiko no haya tenido el derecho, en todo caso, de mencionarlo en ese momento, pero no es lo importante. ¿Debió felicitarlo? Utilizó otra frase, le deseamos mucha suerte al señor Kuczynski y a sus aliados de campaña, pero no estás diciendo te felicito, me ganaste. Pero dijo, bueno, ya seguramente se lo dirán en persona en su momento, pero yo sí te puedo decir del conocimiento que tengo de estos 5 años. Hemos trabajado en equipo, yo he sido vocero de la bancada de Fuerza Popular, hemos tenido que tomar decisiones a veces no muy populares, pero que en conciencia era lo que convenía al país, y hemos soportado, apoyado al gobierno de Ollanta en las cosas que consideramos eran buenas. Y en su caso particularmente, señor Díaz Dios, cuando apareció esta denuncia de su esposa acusándolo de violencia familiar y demás, y que después usted demostró con documentos que no había, digamos... Ni existía la denuncia. Efectivamente, una denuncia y un sustento para avalar una acusación que era gravísima y que todos, evidentemente, pusimos el grito en el cielo cuando nos enteramos. La primera en decir, investíguenlo,
y, digamos, marcar distancia con usted fue justamente Keiko Fujimori. ¿Por qué no hizo lo mismo con Joaquín Ramírez si tiene una investigación por lavado de activos desde el año 2014 aquí en nuestro país? Bueno, finalmente se hizo, ¿no? Dio ese paso al costado, no postuló a la reelección, acuérdate, antes de... La crítica, en todo caso, que le hacen es por qué continuó en el cargo de secretario general. ¿Y por qué se financió la campaña? Pero es que eso tampoco es tan cierto, es uno aportante, pero tampoco es el principal aportante. Un aportante, ¿no? Que junto al hermano y al papá, si no me equivoco, en fin, los Ramírez dio más de $500 000 de soles y además pone la casa, pone los carros en los que se trasladó durante toda la campaña la candidata. Pero decir que porque aporta no se le tocó ya me parece un poco injusto. Sí sé que a raíz de esta investigación él mismo decide no volver a no postular a la reelección en el Congreso. Probablemente hubiera ganado cuando él postuló por primera vez, sacó más de 80.000 votos en Cajamarca. Probablemente se equivocaron en el sentido de pensar que ese gesto de no postular ya era suficiente en el sentido de apartarlo, entre comillas, hasta que las investigaciones se den. El problema con una investigación de lavado de activos es que te puede demorar 12, 13, 14 años. Sí, pues pero mientras tanto Entonces, uno ¿tú tiene qué haces con una persona que la acusan de lavado de activos? La aíslas 14 años en todo caso de política, cuando se presume la inocencia. Entonces creo que por ahí ha sido la decisión. Que nos jugó una mala pasada en la campaña o fue motivo para ataques que recibimos, bueno, ya evaluaremos la campaña en su momento. Ahorita como que todavía no es lo más oportuno. Pero me va a decir usted, señor Díaz Dios, que no tiene o no tenía suficiente poder en Fuerza Popular Joaquín Ramírez, porque la propia Luisa María Cuculiza salió a decir recién que sí, a ella la pusieron a un lado cuando se creó esta lista de candidatos al Congreso, muchos iban a la reelección. A ella le dijeron, no, hasta aquí nomás, porque fue una decisión tomada por el propio Joaquín Ramírez. Mira, la señora Cuculiza yo le tengo mucho respeto, pero ella misma tuvo que reconocer que no tenía la información, que era algo que ella presentía, que creía, pero que finalmente no tenía nada objetivo. Así es que, más que una opinión que de repente la dijo en un momento, no tiene nada. Y si lo hubiera tenido, de verdad que lo diga más abiertamente, ¿no? Es que mire usted, son esas cosas justamente las que empezaron a generar dudas en parte importante del electorado, porque también escuchábamos a una Cecilia Chacón diciendo que iba a salir por la puerta grande Alberto Fujimori de la Diroes, y al toque, digamos, la apartan, la esconden, ya no habla más. Keiko Fujimori da una entrevista diciendo que en el 2021 ningún Fujimori va a postular, y Kenji, al toque, en Twitter, diciendo que si su hermana no gana, el candidato en las próximas elecciones va a ser él. Y lo mismo, por ejemplo, ahora con Espadaro, que ha salido ayer a decir, ya sabemos de quién es el Congreso. A ver, me has hecho muchos comentarios, voy a tratar de responderte. Yo hasta lo que sé, el Congreso de todos los peruanos, ¿o no? Vamos por partes. Lo de Cecilia Chacón, cuando salir de prisión indultado no es salir de la puerta grande. Creo que le faltó precisar. Puerta grande significa que un juzgado te halla inocente y por lo tanto sales limpio con tu honor, con tu nombre. Eso creo que no se explicó bien y por lo tanto fue tomado mal, ¿no? No, porque la única persona que puede indultar, dar una gracia de esta naturaleza es el presidente de la República. Y en ese entonces se hablaba Pero nadie había pedido, y creo yo que no se va a pedir un indulto otra vez. La familia lo ha dicho abiertamente, están concentrados todos ellos en que la defensa sea judicial, no política. Bueno, pero ¿no? Pedro Pablo Kuczynski, por ejemplo, puede determinar que sí merece Alberto Fujimori un indulto. No. Yo dijo que no lo va a indultar. Dijo que no, pero digamos... Pero ha dado una salida con la cual no hemos estado de acuerdo en este gobierno, ¿eh? Que se haga una ley. Claro, las leyes son genéricas, pero en realidad, entre comillas, sería con nombre propio para Alberto Fujimori. Eso no es correcto. Ya Fuerza Popular se negó a hacer eso en el gobierno anterior y me parece que lo correcto sería que se vuelva a hacer lo mismo en este gobierno. Y lo de Kenji, Kenji es un ciudadano como todos, tiene también sus propias aspiraciones probablemente, pero me parece, y te lo decía fuera del aire, hay un liderazgo nato, claro, que nadie lo va a poder fácilmente igualar de Keiko Fujimori en Fuerza Popular. Por lo tanto... Los dos son Fujimori, sí, pero claro. Con Keiko, y por eso yo la sigo, estamos trabajando, y eso lo repito cada vez que puedo, por un partido institucionalizado, donde cualquiera en algún momento pueda, de otro apellido evidentemente, pueda tomar la posta, ¿no? Como seguramente también muchos pueden estar pensando ahora que quien va a postular a nombre de Fuerza Popular en el 2021 representando el partido político va a ser otra vez Keiko, la tercera es la vencida, quizás. Te insisto,
lo haría no por apellidarse Fujimori, sino porque tiene un liderazgo ganado. Y eso es innegable, ha trabajado muchísimo todos estos años. Y tiene hoy en día el partido político más importante y más sólido del país. Y si algo hay que reconocerle a Keiko Fujimori es que en las elecciones anteriores perdió frente a Ollanta Humala, también en segunda vuelta, y el día siguiente se puso a recorrer el país y a dedicarse a su bancada. Efectivamente, a construir un partido. A liderar la bancada y el partido. De acuerdo, pero, digamos... Pero ¿qué pasaría en 2021? Sí, cualquier ciudadano de Fuerza Popular, chaqueño, o sea, cualquiera, si quisiera postular, habrán elecciones internas. Lo que yo te digo es que va a ser bien difícil que en una elección interna alguien le pueda ganar el liderazgo realmente ganado con todos los méritos que ha hecho Keiko. ¿Y el presidente o la próxima presidenta del Congreso? Tendrá que evaluarse ya la bancada, ¿no? Se habla de Luz Salgado. Me gustaría, porque es una mujer con mucha experiencia, ¿no? Es una mujer que ya sabe, y sobre todo en este primer año, donde hay muchas suspicacias, creo yo, infundadas por lo que conozco desde dentro, cómo dirige Keiko la bancada, porque ella es la que dirige y lidera la bancada, va a colaborar con el partido PPK. Eso estoy seguro. Por eso, ¿no sería mejor que teniendo ya 73 parlamentarios, el presidente o la presidenta de la mesa directiva sea alguien ajeno a Fuerza Popular? Es que eso no tendría sentido, porque lo que necesitamos es un presidente del Congreso, primero, que es lo que corresponde a la bancada más importante. Eso es lo que corresponde, por lo menos el primer año. Y a lo que te decía, ¿por qué Luz Salgado? Porque precisamente necesitamos una persona que dialogue, que tenga ascendencia sobre esos 73 parlamentarios también, pero que permita canales de diálogo, que se olvide por un momento la camiseta naranja y tienda puente de diálogo con todas las demás bancadas. Pero esa misma Luz Salgado justamente ayer decía que no iba a darse ningún tipo de diálogo con Pedro Pablo Kuczynski hasta que no pidan perdón. Y ahora el propio Alfredo Torne dijo que además va a ser el ministro de Economía, ya lo anunció PPK, suscribía esto y decía, sí, efectivamente PPK le tiene que pedir disculpas a Keiko Fujimori, pero Keiko Fujimori también le tiene que pedir disculpas a PPK, porque ella y los fujimoristas y la gente que defiende a Keiko y a Fuerza Popular dicen, le dijeron hija de ladrón, le dijeron narcotraficante, a Ramírez le dijeron un narcoestado, ¿no? Que con nosotros hubieran tenido un narcoestado. Escúcheme, ¿no? A Pedro Pablo Kuczynski le dijeron vendepatria, le inventaron la historia de que se estaba muriendo y que el viaje a Estados Unidos era prácticamente... No he escuchado a ninguno de los nuestros decir eso. ¿Vendepatria no le dijeron? Lo de Estados Unidos, eso no lo escuché, pero lo leí en todas las redes sociales. La propia Keiko Fujimori en el último debate lo acusó de haber apoyado supuestamente a Fernando Ceballos, que es uno de los narcotraficantes más peligrosos del mundo, hoy preso. Perdóname, no fue invento. El propio PPK en el debate reconoció, bueno, sí, lo que pasa es que era continente y justificó esa medida. ¿No? Entonces, no se mintió, simplemente dijo, usted firmó una medida que beneficiaba directa y solamente a Fernando Ceballos. Tampoco se miente cuando se le dice a Keiko Fujimori que es hija de un ladrón. Está preso su padre, condenado. Lo que es evidente es que ella no es responsable, como ningún hijo es responsable de lo que hacen sus padres. Entonces, a sacar eso en una campaña es insultante, denigrante y hasta doloroso, porque ella sigue siendo hija. Es un ser humano, pero achacarle a alguien tus acciones, tus errores en el pasado, en el medio de un debate en el cual el Perú tiene que elegir quién de los dos es el idóneo, no solamente técnicamente, sino moralmente, para elegir una nación, eso sí me parecía válido. No lo vi mal ese tema. En eso estamos totalmente de acuerdo. Nadie tiene por qué cargar con los errores o con los delitos del padre o la madre. Pero quizás ahí estuvo uno de los... principales problemas de Keiko en esta segunda, digamos, en este segundo intento por convertirse en presidenta, que a veces estaba, digamos, la hija y a veces estaba la, digamos, mujer que quería gobernar, que quiere, de hecho, gobernar este país y que no tiene absolutamente nada que ver con el papá. Entonces, ¿hasta qué punto hubo realmente un verdadero deslinde? Lo dijo en el debate cuando señaló, yo tengo muy claro qué capítulos del pasado se deben repetir y cuáles otros no.
Por eso nosotros decimos queremos hacer lo mejor del fujimorismo, porque hubo muchos éxitos, hubo definitivamente reformas. Si no, no hubiéramos estado en una segunda vuelta a 30.000 votos de ganar. Sí, pero la historia que se escribió con la mano izquierda por eso y te que decía, hay se cosas escribió que con no lapicero se pueden azul, repetir. se terminó borrando con la mano derecha y todo en rojo. Yo creo que no se borró porque si no, no tuviera Keiko o el fujimorismo como sentimiento que yo lo he visto en la población. Yo tengo 35, pero conozco gente de 50, 60 que han llorado con esta derrota, ¿no? Pero no hubiese sido por mejor, ese recuerdo. Claro, quizás lo mejor hubiese sido, no lo sé, lo voy a conversar con analistas más adelante, arrancar con un partido político, decir sí, yo efectivamente fui primera dama, yo hice esto, hice lo otro, y esto no tiene nada que ver, ni con lo bueno ni con lo malo del gobierno o los gobiernos de mi padre. Esto es algo totalmente diferente. Mira, lo que pasa Sabía que el apellido Fujimori le iba a dar también votos. Es que el fundador de este movimiento, que estamos nosotros trabajando para que sea un partido sólido en base a ideología, en base a un tema programático, el fundador es Alberto Fujimori. Entonces eso no lo negamos, nunca lo hemos negado. Y Alberto Fujimori hizo muchas cosas que el Perú no sería el mismo que tenemos si es que él no hubiera llegado al poder. Eso es muy relativo. Pero no podemos dejar de mencionar que se cometieron no solamente errores, sino delitos, y lo dijo Keiko también en su momento, y precisamente por eso, repito, en el debate dijo, hay capítulos que ha dado su palabra, no se iban a repetir nunca más. Ok, pero no recuerdo haber escuchado a Keiko Fujimori, se lo digo con total honestidad, diciendo mi padre cometió delitos, siempre hablando de errores. Y cualquiera se equivoca, ¿eh? Perdona, me había dicho en el gobierno de mi padre errores y delitos, pero ella y muchos de nosotros creemos en la inocencia de Alberto Fujimori, pero eso es un tema subjetivo. Sí, finalmente, y no vamos a entrar a discutir porque nos vamos hasta las 5 de la mañana. Porque el que va a tener la última palabra es el Poder Judicial, y nuevamente el tema. Pero ya la tuvo, Solo ¿no? el Poder... Pero digamos que hay recursos que todavía... Sí, pero todas se las chotean porque ya no hay nada más que decir. Entonces, si fuera así, seguirá la sentencia cumpliéndose. Pero mírate qué duro ha sido para Keiko siendo hija, porque quiere a su padre como cualquier hija, evidentemente negarse a lo que es ilegal. No se puede dar una ley con nombre propio. Nadie puede cuestionar, incluso si Keiko Fujimori y sus hermanos van todos los sábados o domingos a visitar a su padre y lloran cuando lo ven y le cantan el cumpleaños. Nada, pero una cosa es la hija y otra cosa es la función política. Y lo hizo, separando y comprometiéndose. Yo no lo creo tanto, ¿eh? Si ganaba, ella dijo, se comprometió, no iba a usar el poder político para beneficiar a ninguno de sus familiares. Hizo todo lo que pudo. De verdad, para mí hizo una campaña impecable, pero la democracia es así, el pueblo ha hablado. Y lo que nos toca ahora es colaborar con el señor Pedro Pablo Kuczynski. Qué bueno escucharlo, qué bueno escucharlo. Pero sería bueno que sí, las disculpas se den de todas maneras, pero no es que tengan que ser en público. No. Conversarán, me imagino, probablemente, y en eso, volviendo al tema de Luz Salgado también tiene mucha experiencia. Es poco probable que haya un diálogo sincero si es que previamente no se liman estas experiencias previas. Y Luz Salgado, que tiene todavía el compromiso, nos ha dicho que de todas maneras va a venir, la estoy esperando. Además, siempre es un placer conversar también con la señora congresista Luz Salgado. Muchísimas gracias. También es un placer conversar con usted, Juan José Díaz Dios. Pausa comercial y vuelvo con otro parlamentario, pero de Gana Perú. De esto